Hola, hola, buenos días, buenas tardes, mis queridísimos amigos y amigas del signo de Escorpio. Hola Escorpio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo feliz de estar aquí una vez más contigo en este tiempo de lectura, en este momento de intercambio energético. De una vez decreto que tu lectura va a ser maravillosa, como todas tus energías, Escorpio, claro que sí. Claro que sí, con mucha fuerza, mucha intensidad, con mucho calor. ¿Cómo te ha tratado la energía de esta luna llena que hemos estado pasando? El 23, 24 tuvimos una hermosa luna llena en el signo de Sagitario, la luna llena de flores, se le llama, una luna para para manifestar deseos, para pedir deseos, para intencionar. Muy bien. Aquí saltaron tus energías centrales de tu lectura. Vamos a ver. Gracias. Soy tu amiga Jenny de Sol Tarot. Y vamos a ver qué energías. Ok. Muy bien, Escorpio. Vamos a hablarte de esta hermosa carta del 8 Zen. Aquí se llama la paciencia. En el tarot convencional es la suma sacerdotisa. Aquí nos están hablando de que todo, absolutamente todo lo que está bajo la luz del sol tiene su tiempo, tiene su momento para manifestarse. Muchos de mis amigos y mis amigas de Escorpio están ahora mismo a punto de dar a luz. Bueno, enhorabuena a aquellas madres que estén por tener hijos, aquellos padres que estén por ser papás. Posiblemente me esté llegando esa energía también. Pero me están hablando muchísimo de un periodo de gestación, un periodo que puede haber sido un poco largo, un poco expectante, ¿no? Literalmente comparado con las fases lunares. No podemos acelerar las fases lunares, no porque queramos que sea luna llena, vamos a mañana cambiarlo y es luna llena. No, señor, hay que esperar el tiempo. Cuando una mujer queda embarazada, no porque ella quiera al tercer mes tener su bebé en brazos, pues ya lo va a tener. Pues no. Tiene que esperar los meses reglamentarios. Todo, absolutamente todo tiene su proceso. Las flores florecen en primavera. Los árboles se desprenden de sus hojas en otoño. Todo tiene su tiempo. Y es divino. Ok, Escorpio. Aquí te sale un 8 de copas, está indicando que tú iniciaste un camino desde hace mucho tiempo en el que ya se puede decir que estás viendo la luz, estás viendo el amanecer, el sol. Me están comentando que ha sido un camino bastante largo, bastante empedrado. Fíjate que este puntito que está aquí viene siendo tu energía, viene siendo tú. Fíjate todo el camino, ¿no? Lo largo que ha sido, pero ha sido una travesía en la que se ha crecido muchísimo, se ha obtenido muchísima sabiduría, te has cargado con mucha fuerza, con mucha potencia, claro que sí. Aquí me están hablando de renacer, de crecer, de crecimiento. Tú estás presenciando tu propio nacimiento, ¿se puede decir así? Fíjate que aquí estoy sintiendo una energía de gestante y gestado, ¿no? De que tú estás siendo testigo de tu propio nacimiento a un nuevo mundo, a una nueva vida. Has salido de una oscuridad, de una tiniebla, has pasado por encima de ti mismo, por encima de tus miedos, de tus temores, de tus demonios, los has dominado, los has controlado y has renacido como un niño inocente a la vida, lleno pletórico de amor incondicional. ¡Wow! Menudas energías, Escorpio, me encanta cómo se perfila todo esto. Porque fíjate algo, claro, es que mira, muchos de mis Escorpios han sentido mucha presión, se han sentido agotados, cansados, han sentido que les supera, ya es la sensación de cuando ya estás a punto de dar a luz y no puedes dormir, el bebé no te deja respirar de noche, lo único que piensas es en que tu bebé nazca.
Fíjate qué similitud más bonita. Aquí nacimiento por toda la línea, hay un nacimiento bendecido, hay un nacimiento porque viene un renacer que viene dado, un renacer, un nacimiento, un niño. Aquí hay una nueva vida que ve la luz, una nueva vida que ve el triunfo, que ve la felicidad. ¡Wow! ¡Qué belleza de energía! Sí, señor, sí, señor. Mira, aquí se va una sensación de tengo que tenerlo todo acaparado, tengo que tenerlo todo como hacia mí, porque tengo miedo a perder, porque tengo miedo a que me quiten algo, porque tengo miedo a que no se den las cosas, a no nacer. Tengo miedo a no... O sea, aquí los miedos que estaban presentes, que quizás, fíjate que este agotamiento sea causado tanto por la espera como por el haber tenido apegos a ciertas cosas en tu vida que no habías soltado. Me están diciendo mis guías a este momento, vamos a ver la carta de su consciente, sí señor, mira, la confianza, aquí está diciendo que lo que literalmente iba a decir, aquí cuando tú tuviste la confianza suficiente para soltar ciertas cosas, ciertos miedos que te estaban ralentizando, por decirlo así, el camino, pues tú avanzaste, cuando soltaste ese deseo de controlar. Aquí veo mucha energía de control que se ha soltado. Mucha energía de control que se ha soltado. Aquí tú has comprendido, o la vida te ha hecho comprender, que todo, absolutamente todo tiene su tiempo. Que tú no puedes acelerar nada, por más que desees controlarlo. Y de ahí el renacimiento. Participas de una evolución enorme. Aquí tenemos este hermosísimo 4 de copas. Aquí hay compartir a manos llenas. Aquí los 4 elementos de la naturaleza: tierra, aire, agua y fuego, con las manos hacia arriba, abiertas, apoyándote. Aquí te sientes parte de algo, parte de un todo. Aquí te das cuenta de que tú eres parte de un equilibrio perfecto, que tú eres parte de una sintonía, de una sinfonía, de una orquesta universal, de que no estás solo, de que tienes un apoyo hermosísimo, tanto por tus vías espirituales, por tu divinidad, por tu corazón, por tu potencia. Aquí veo la energía femenina y la energía masculina integrado en un solo ser. Aquí veo todo como se va amalgamando. Veo mucha madurez también, mucha madurez espiritual, mucha conciencia de evolución, conciencia de maestría. Muchos de mis amigos de Escorpio han estado meditando, han estado haciendo introspección, has desarrollado la conciencia de saber que eres parte de un todo. Ya no te sientes solo, no te sientes aislado, te sientes que perteneces a una orquesta divina. Claro que sí. Tenemos aquí el soltar, muy bien, el soltar, el saber que la vida te da todo aquello que necesitas en el momento perfecto, en el momento adecuado. Este arcano nos está indicando que tú, independientemente de que el mundo se caiga, de que el mundo se derribe, de que pase lo que tenga que pasar, tú vas a estar bien, tú estás bien, tú sueltas, tú confías, tomas conciencia. Tú ahora mismo estás manejando tu vida desde la más profunda sabiduría y desde una conexión espiritual muy grande, Escorpio. Tenemos aquí la abundancia, otra carta de abundancia maravillosa. Mira qué belleza. La plenitud, el estar seguro, el estar confiado, el estar abundante, el saber que tanto el sol como la luna están en nuestra vida, que así como momentos que no son tan agradables, hay momentos muy agradables y que todo, absolutamente todo, hay que disfrutarlo. Mis Escorpio, este mensaje puede que no resuene con todos, es imposible, pero sí va a sonar con un grupo bastante potente de Escorpio, porque veo aquí mucha energía de Escorpio, muchísima energía escorpiana. Gracias, gracias, gracias de verdad por este proceso transformativo, por este proceso de evolución. Voy a sacar otra carta de este otro tarot. Sabes que me encanta manejar varios tarot de una misma lectura. Me sirve para ratificar energías, me sirve para recibir mensajes extras.
aunque generalmente se suelen rectificar los mensajes. Gracias, gracias, gracias. Una energía para Escorpio. Tenemos aquí el colgado, arcano mayor número 12. Pues sí, amigo, pues sí, amiga, tú decidiste darle la vuelta a algo. Tú decidiste darle la vuelta a algo, ver la vida desde otra perspectiva. Tú decidiste cambiar tu mundo, girar tu mundo, ver las cosas desde otro punto. Si tenías que tener paciencia, pues ahora la tienes. Si no tenías constancia, pues ahora la tienes. Si no tenías tranquilidad, pues ahora la tienes. Es que literalmente esto es lo que se siente, un 3 de espada en el corazón cuando estamos agotados o estamos cansados. Esto es lo que se siente, el corazón roto, el corazón atravesado por espadas. Pero tú, esta energía de mente, esta energía de agobio, de no saber qué hacer, de no saber a dónde ir, de no saber qué sentir. Fíjate cómo el arcano mayor 12, que está encima del 3 de espada, te dice que simplemente con un cambio de visión, con un cambio de perspectiva, se elimina. Se elimina y damos paso a proyectos que avanzan, brillan con luz propia. Esto es creatividad, esto es bastos, esto es la sota de bastos, esto es el inicio de proyectos, el inicio de un cambio de visión de la vida. Fíjate que ellas dos se miran la cara, mira, el colgado está mirando con los ojos abiertos, las dos se están mirando al avance. El cambiar de perspectiva dio chispa divina para poder crecer y poder evolucionar. 10 de espadas, otra vez la mente salió aquí. Proceso difícil, ¿has pasado, Escorpio? Claro que sí, proceso difícil, pero se ha terminado. El 10 de espada nos indica que se acabó, se acabaron esos pájaros negros en la cabeza. Fíjate que ella ya se levantó, está en pie y se va. Ella se va, simplemente deja de pensar, deja de comerse la cabeza y actúa. En el fondo de la baraja tenemos el 3 de bastos, que es la acción. Mira la similitud de estos personajes, de estas cartas, porque el 10 de espadas es una persona que ya dejó de pensar, ya se cansó de pensar tanto y se va. De pensamientos que le habían hecho bastante daño, por cierto. Y toma acción con el 3 de bastos. El 3 de bastos es decidirse a tomar acción. Si con el 2 de bastos tomamos una decisión, con el 3 de bastos ya pusimos la acción en marcha. Ya dimos el paso hacia adelante. Ya no es mente, ya es acción. Wow, 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 Escorpio, maravillosas energías tienes tú durante este periodo, en este momento de lectura. Vamos a sacar otra cartita de este oráculo de los animales y es el arcano mayor 17 de la estrella. Milagros se hacen en tu vida, milagros obrando en tu vida. La oropéndola te dice: estás a punto de dar un gran salto hacia adelante en tu vida. El optimismo sustituirá a la preocupación y la esperanza al miedo. La alegría anidará en tu alma por fin. Por fin. Gracias, gracias, gracias. Llegó el tiempo de milagros. Se acaba un periodo de dolor. Das paso a que esta belleza de luz, dé a luz sus proyectos, sus sueños, ver materializado aquello por lo que tanto has luchado, Escorpio. Gracias, gracias, gracias. Si sientes que esta lectura sincroniza contigo, resuena contigo, dame un like, suscríbete y comenta. Me encantaría muchísimo leerte. Pedazo de energía, pedazo de lectura, Escorpio. Voy a tener aquí una cartita para ti de las divinidades femeninas, las deidades femeninas. Una para Escorpio, por favor. Una para Escorpio. Aquí vamos a quedarnos con esta que tenemos acá. Y tenemos la papisa Juana. La pontífice de las posibilidades. Las posibilidades son ilimitadas porque el alma es ilimitada. Escorpio, y con esta bellísima energía me despido. Iniciamos y nos despedimos. Gracias por estar aquí, gracias por compartir. Los quiero muchísimo. Hasta la próxima semana. Gracias.